ser el Avilés, ¿no? También duele un poquito más. Sí, yo creo que a lo que ya suele doler una derrota, pues hoy se añade una serie de elementos que hacen que, bueno, pues que sea más dolorosa, sí. Muchas bajas en el día de hoy. No, nunca lo has puesto como excusa y tampoco va a servir el día. No, para nada. O sea, todo lo contrario. Somos quienes somos y eso es lo que al final les he dicho a los jugadores. Somos quienes somos cuando ganamos 3 partidos, somos quienes somos cuando perdemos en casa la primera jornada y ojo, hay que mirar las cosas con perspectiva, ¿eh? Ni éramos muy buenos hace 2 meses, ni ahora somos muy malos y si realmente nos hubieran dicho dónde íbamos a estar en la jornada 22ª, creo que todos hubiéramos firmado estar donde estamos. Durante el año tienes bajas, tienes sanciones, tienes lesiones y con lo que hay se tira y se hace lo máximo posible y se exprime al equipo al máximo y así seguiremos haciendo. Mister, no quieres hablar de bajas, pero es verdad que con los 2 delanteros fuera os faltaba quizá una referencia arriba. ¿Viste que...? Bueno, estaba Pablo y el chico pues ha salido y lo ha hecho pues todo lo bien que lo ha podido hacer, un chaval joven que es su primer año senior, que poco a poco le hemos dado oportunidades e insisto, es que por eso te digo, somos quienes somos y hemos de saberlo, pero yo lo tengo claro desde el minuto 1, o sea, lo tenía claro cuando hemos estado dentro del playoff, lo tengo claro hoy, lo tendré claro en la 34, o sea, tenemos que saber quiénes somos, estamos exprimiéndonos todos a un nivel increíble y hemos de estar muy orgullosos de seguir poniendo todo lo que ponemos. Por eso, pues si hay bajas salen otros y en este caso, pues si no están unos, sale Pablo Ares y un bendito aprendizaje para él, porque oye, no sabes lo que en el futuro te va a deparar y ya te digo que no... O sea, no contemplo, no sé, al final es muy difícil ahora valorar cómo habrían salido los partidos, ¿no? Tendríamos que jugar este partido 1000 veces con diferentes 11 cada equipo, pero bueno, con lo que tenemos siempre tiramos y vamos a muerte. ¿Qué análisis haces del partido? Porque tuvisteis el balón, pero faltó un pelín de mordienda arriba. Sí, creo que, a ver, realmente, si analizamos el partido en su conjunto, no creo realmente que sea justo ganador el Avilés. Creo que ellos han tenido esa capacidad de hacer esas acciones que han tenido. A nosotros nos ha costado en el último tercio generar ocasiones claras de peligro, hemos llevado el peso del partido y bueno, pues nos ha costado seguramente hoy defender un poco mejor las transiciones. Al final ellos han estado un poco más precisos en alguna acción que han tenido, pero bueno, el análisis para mí es que nosotros hemos vuelto a ser protagonistas en nuestro campo, queríamos tener el balón, nos ha faltado quizá algo de fluidez hoy, no ha sido el día más fluido por nuestra parte, pero bueno, también hay días y días y que bueno, que ellos al final han aprovechado lo poco que tenían, han venido con una idea clara, que seguramente les ha salido bien, pero que insisto, que mirando en el cómputo global del partido, creo que realmente lo justo para mí realmente hubiera sido un empate. Se notó la falta de ritmo también de jugadores como Mateo Arellano, que acaba de entrar hoy en el 11 titular, quizá por esas exigencias y no sé qué tiene Gonzalo, después al final se había puesto ahí prácticamente delantero. Ya, no, bueno, pusimos a Gon nada, básicamente por intentar ya cargar el área, meter balones allí directamente, o sea que nada, y bueno, pues es lo que te digo, o sea, son muchos pequeños aspectos que nunca lo hemos utilizado ni para bien ni para mal. Cuando hemos tenido bajas y hemos ganado, no hemos dicho una cosa, hoy teníamos 2 jugadores nuevos que evidentemente tienen que hacerse a muchas de los automatismos que tenemos y bueno, ¿cuánto ha podido no influir a la hora del resultado del partido? Pues no lo sé, seguramente es verdad que necesitan algo más de tiempo para poder hacerse y necesita evidentemente, por ejemplo, Mate en este caso, pues tener ritmo, pero bueno, pues oye, a la larga hay que contemplar que el año es largo, por ejemplo Mateo, si le falta ritmo y nunca le ponemos, pues nunca llegará a tenerlo, entonces hay días que hay que perder un poco para luego ganar más. ¿Qué te ha parecido el penalti? Porque ya sé que nunca... Es fuera porque me lo acaban de enseñar, es fuera. Pero te digo que no pretendo endulzar la derrota, porque no lo pretendo, porque al primero que le jode una barbaridad es a mí. No prefiero endulzarla, ni quiero hacerlo. Pero realmente vuelven a ser aspectos muy nimios los que decantan la balanza hoy a favor del Avilés. Y bueno, pues no debemos volvernos locos. O sea, creo que ahora mismo es cuando más estabilidad debemos tener todos. Debemos analizar el cómputo global de la temporada, no este último partido, no los últimos 2, y debemos analizar todo pues, de una manera objetiva y fría. Es decir, en una categoría tan igualada, haber perdido solo 5 partidos me parece una locura, y hoy, pues te digo la verdad, prefiero haber perdido así
que no siendo sometido, que no teniendo el balón o que no siendo lo que no somos nosotros. Hoy hemos sido la versión que tenemos que ser nosotros, hemos tenido el balón, hemos tenido nuestras estructuras, hemos defendido como teníamos que defender y bueno, pues un pequeño detalle, quizá pues luego pues también hay aspectos emocionales del juego que te lo van a ir dando la temporada, cuando estás arriba, cuando te ves arriba, empieza a haber a lo mejor un punto de exigencia que realmente a lo mejor puede que no sea sano. Bueno, pues ahora es donde nos toca analizarlo a nosotros como cuerpo técnico, intentar sacar los aprendizajes del día de hoy, pero insisto, sin endulzar la derrota de hoy. Creo que el equipo ha vuelto a poner la vida, que con lo que tenemos exprimimos todo, nos exprimimos a muerte. Yo llegaba ayer con la sensación de que la semana que hemos hecho de entrenamientos ha sido espectacular y como le he dicho a los jugadores hoy, claro que podemos perder y evidentemente pues ahora realmente el otro día nos llevamos un arañazo en Vetusta y lo hablamos como que yo les dije, al final los grupos se hacen fuertes en las adversidades y hoy, aunque parezca y suene a masoca, me alegro de la adversidad que nos llevamos porque es primera derrota en casa, con el eterno rival. Entonces, ¿qué hagamos o cómo nos levantemos de este momento difícil? Pues será lo que nos lleve a ser un equipo aún más potente de lo que éramos hace unas semanas. Entonces, ahora tenemos dos opciones, llorar y quejarnos o mirar el cómputo global, analizar dónde estamos, si realmente donde estamos es una auténtica pasada y seguir caminando en este proceso que al final todos los equipos pasan y que bueno, pues nos hará más fuertes de cara al futuro. Pues llevarte algo positivo del partido, buen ambiente, ¿no? Que se ve en la grada, estamos con buena deportividad también. Sí, bueno, positivo me llevo muchas cosas. Me llevo muchas cosas porque ya te digo que yo intento que el día de la victoria no sintamos que somos los mejores del mundo ni en la derrota seamos un desastre. Y yo el primero, como cuerpo técnico, que no hoy yo me sienta peor entrenador que el día que ganamos, porque esa es un poco la mentira del fútbol. Entonces, para mí hay muchas cosas positivas hoy. Muchas, porque al final, insisto, cómo te levantes de estas situaciones pues te va a ayudar y aparte de eso evidentemente pues la semana de preparación, el ambiente que ha habido hoy pues es magnífico y al final esto es fútbol, mueve muchas emociones, genera esta pasión y al final bueno que se haya vivido esta rivalidad de una manera sana pues la verdad que también se agradece porque al final este ambiente de fútbol es una pasada para todos. Evidentemente ahora pues unos están más contentos de lo que estamos otros, pero bueno pues esta es la parte del fútbol, quien compite y quien juega pues se expone a poder tener estas emociones y bueno pues hoy nos toca a nosotros estar jodidos, nos toca estar tristes, nos toca pues eso, vivir en este momento, pero bueno, desde luego que para el fútbol asturiano y en general pues vivir un día como el de hoy pues yo creo que es un orgullo para todos, ¿no?